Estás escuchando Mexican Drama con David Orsí y Sergio Mendoza. Bienvenidos a otro programa de Mexican Drama. Está conmigo el señor David Orsí, el actor, el productor, el empresario, el señor David Orsí. Necesitamos aplausos grabados. Y conmigo, acompañándome como siempre, el gran escritor, creador, Sergio Mendoza. Y hoy tenemos un programa muy particular, con un tema muy divertido, que el señor David Orsí no quería grabar. Ahí vas. Me parecía muy ñoño, pero hoy vamos a hablar de Frozen. Y hoy les vamos a enseñar por qué Frozen es más que una película para niñas y niños. Claro. Entonces, comenzamos. Y lo primero que decir, bueno, además de que ya saben que el señor David no quería hacerlo porque... yo quiero hacer un comentario. Déjeme decirle a usted, señor que nos está oyendo, señora, niño, niña que nos está viendo, nos está escuchando, quiero decirle que tardé 3 semanas en lograr que Sergio se sentara frente a mí para hacer este programa, porque él propuso el tema, es verdad, pero tardé 3 semanas en sentarlo y decirle ya, porque el señor tenía miedo. Se quedó Frozen. Ustedes cuando escuchen este programa los van a escuchar corriditos y eso está bonito, pero nos tardamos sí 3 semanas en grabar este programa porque, aunque no lo crean, había mucha información y porque además el señor David está en teatro, vayan a verlo al ratito o ahorita, no sé, que les cuente. Pero entonces como está en teatro el señor pues no tiene tiempo, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Entonces, los gajes de trabajar con un tibo. Pero bueno, vamos a lo que te truje, chencha. Nos truje. De verdad, creo que va a ser una cosa muy interesante. Justo esta semana que estaba revisitando las películas, ajá, subí y lo voy a contar muy rapidísimo para entrar de lleno a la información. Subí un clip de que estaba viendo la película, ¿no? Como lo hacemos todos, que subimos cosas a Instagram. Y alguien me puso así como, esa película es basura, es para niños. ¿Estabas viendo la 2 o cuando viste la 2? Sí, la 2. Ah, ok. La 2. Es basura, es para niños, el mensaje es pésimo, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo, eso todavía me picó más hacer el programa. Creo que hay que, y no, ojo, no soy fan, de hecho, no soy nada fan de Frozen, pero entonces, ¿por qué propusiste el tema? Por las cosas que voy a decir, porque creo que hay que ver lo que hay detrás de la película. Y me estoy reservando, estoy esperando para tener ese cliffhanger. No, qué bárbaro. De verdad creo que hay que ver lo que hay detrás. Primero partiendo desde cero, por el hecho de que está basado en un cuento que es La Reina de las Nieves, escrito por Hans Christian Andersen. Exactamente, ¿no? Nuestro escritor que recordaremos por otros cuentos, también muy conocidos como es La Sirenita o El Patito Feo o El Traje Nuevo para el Emperador, El Soldadito de Plomo. Vamos, es un autor que tiene muchísimos cuentos que conocemos y que han llevado a la pantalla grande o al teatro o a la ópera, ¿no? De alguna manera lo conocemos a este autor. Uh-huh. Sí, y es un escritor danés de 1805 a 1875, murió en 1875. ¿Qué podríamos decir sobre el cuento? Por cierto, hay un dato por ahí que encontré que me pareció curioso porque cuenta la leyenda que nuestro querido Hans se inspiró en la cantante Janie Lind, que lo rechazó en algún momento sentimentalmente porque quería solo ser su amigo, su amiga. Y a él le pareció este concepto de tener el corazón tan frío
lo tomó como de ese rechazo, ¿no? Por eso en el cuento, hay que empezar por ahí, es bastante diferente a la película. El cuento se centra en, podríamos decir que en dos niños que enfrentan a la Reina de las Nieves. Claro. Pero el personaje de la Reina de las Nieves, que es bastante negativo, o sea, que es un antagonista, podríamos decir que es una bruja de cuento clásico, pues es una mujer que tiene el corazón súper helado, ¿no? Frozen. Frozen. Me quedé Frozen. Sí. Entonces, bueno, parte un poquito por ahí. Hablemos un poquito del cuento. David, no sé si quieres tú, yo, ¿cómo Pues hacemos? mira, yo el cuento, bueno, la versión que me tocó leer a mí, porque creo que luego hay como pequeñas variaciones que ahorita platicamos, es justo eso, ¿no? El cuento es de 1800, o sea, se publicó en 1849. Entonces hay que entender que puede haber un par de versiones. Todas terminan siendo lo mismo, pero hay algunas variaciones. La esencia es la misma, pero sí, claro, hay una variación a lo largo de los años, digamos. Y es prácticamente estos dos niños, que se llama Kai y Gerda, que son vecinos y que son súper amigos y lo describe, que creo que es un dato interesante, que se quieren casi como hermanos, ¿no? Este niño y esta niña que pues, crecieron prácticamente juntos y que un día la abuelita les contó el cuento de esta reina de las nieves y el niño se burla un poco de la reina y entonces ahí le cae en el ojo una astilla del espejo y el niño se vuelve como muy agresivo, malo, por si queremos verlo de esta manera. Y una noche que él estaba en su trineo de nieve, obviamente estaba nevando, de repente pasa otro trineo, él se aferra y resultó que es la reina de las nieves que se lo lleva a su castillo y lo congela. Entonces su amiguita comienza a buscarlo por todos lados y hasta que llega a una casa que resulta ser la de una bruja y le borra la memoria y está ahí como durante muchos años y en algún momento sale y se acuerda que ella estaba buscando a Kai y entonces comienza a preguntar, llega hasta el castillo de esta reina, ve a su amigo congelado, digamos, con el corazón frío, ella lo abraza, llora y sus lágrimas hace que el corazón de Kai se vuelva cálido otra vez. Y los dos, lo cual se me hizo muy interesante, regresan como adultos a vivir a su aldea, donde ellos vivían y a tener una vida feliz. A San Fornica. Algo así, yo espero, ¿no? Después de tantos años de andar buscando al Kai y que ni siquiera tengan una pasión. Bueno, sé que, y lo vamos a comentar ahora, en esta historia, en este cuento de Hans Christian Andersen, hay algunas cosas que sí siento que se retoman en Frozen como concepto. Totalmente. Creo que con esta explicación que tú nos das, cualquier persona puede entender que la película es totalmente diferente a este relato, ¿no? Pero sí hay cosas, creo, conceptuales que se retoman. Antes de entrar en detalle con eso, darles un poquito de contexto porque creo que es importante con lo que David acaba de contar de la historia. Pongámonos en el contexto de en 1943, Disney Animation Studio. Listo, estoy. ¿Ah? Estoy en 1943. Ajá, estamos en 1943. Imagínense la carroza, el caballo. Ah, no, ya no. Ya no. Históricamente no. Entonces, en 1943, Disney Animation Studio contempla la posibilidad de hacer varias historias de este escritor, entre las cuales estaban La Reina de las Nieves, La Sirenita y me parece que El Patito Feo. Feo, que también hizo algo, ¿no? Disney, El Patito Feo, sí. Exacto. En ese momento no pasa, ni siquiera La Sirenita. De hecho, que se los recomiendo bastante, si se pueden ver el documental de Despertando a la Bella Durmiente, que habla sobre esta época, digamos, oscura de Disney, donde entra en una brecha, donde la animación no estaba funcionando mucho y después resurge con La Sirenita, El Rey León y La Bella Durmiente.
se habla sobre todas las idas y venidas de llegar a esa sirenita que nosotros conocemos y que es tan icónica de este estudio, ¿no? Que Pero luego... en ese lapso, el proyecto en 1943 de La Reina de las Nieves, de hecho, tenía como un poquito más de fuerza para el estudio que La Sirenita, ¿no? Y sin embargo, no pasa. No encuentran en ese momento el cómo adaptar esta historia, y por eso creo que es importante, porque vamos a ver más adelante el cambio en la visión. No encuentran cómo adaptar esta historia a el público de ese momento para animación. Cosa que a mí, en realidad, este dato me parece un poco raro porque la estructura del cuento es más similar a estas cosas como Hansel y Gretel, e incluso La Bella Durmiente, donde hay un personaje como, no el cuento, sino la película de Disney, ¿no? Donde hay un personaje como Maléfica, que se roba la película. Claro, que tienes a tu antagonista y a tus protagonistas niños, sobre todo, ¿no? Que puede conectar con Disney. Pero en 1943 Disney decide no hacer la película. O sea, este deal se cae. De hecho, se cae, pero se conserva en un cajón, por así decirlo. Y en el 2002, perdón, se vuelve a considerar hacer la película, ya post Sirenita, Aladdin y todas estas películas, y se vuelve a rechazar. Ahora sí que a La Reina de las Nieves le pasa lo de que la tercera es la vencida, ¿no? Porque se detiene 2 veces el proyecto, se rechaza 2 veces el proyecto por no encontrarse un enfoque. Y por eso estoy subrayando en eso, porque creo que va a ser importante hablarlo más adelante. Entonces se cancela 2 veces por no encontrar un enfoque de cómo contar esta historia bajo el sello de Disney. Un poco más atropellado en el 2003. En el 2002, sigo con el 2003 en la cabeza. En el 2002, es que Frozen sale en el 2013. En el 2002, un poco más atropellado porque ahí sí que ya la forma del cuento quizá no hacía tanto match con el tipo de historias que estaba contando Disney, ¿no? Porque ahí sí estamos post El Rey León, Aladdin, Tarzán, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso sucede ahí. ¿Querías añadir más información sobre el escritor o entramos con estos elementos del cuento que a mí me parece que sí están en la película? Pues mira, haciendo como un gran paréntesis sobre el escritor, creo que es alguien que vale la pena a lo mejor después analizar como todos sus cuentos, como hicimos con los hermanos Grimm, porque tiene como cositas padres, además con cuentos tan icónicos como decíamos, como La Sirenita. Y a mí lo que me llama mucho la atención de este escritor es, por ejemplo, que tuvo además de tener una vida muy tormentosa y ser prácticamente pobre, estuvo como mendigando, durmiendo abajo de puentes con toda su familia, su mamá alcohólica. Él decide huir a Copenhague para hacerse actor y cantante. Y entonces ahí empieza a descubrir como otro mundo y empieza a escribir. Y realmente se vuelve un escritor bastante reconocido, haciendo hasta ópera, ¿no? O sea, realmente pues aportó muchísimo a la época y hasta la fecha, pues ya viene el like de La Sirenita, ¿no? Y me llamó la atención ahorita lo que decías, ¿no? De esta cosa que se enamoró de una mujer y digamos que el corazón frío de ella. Hay todo un tema acerca de la sexualidad del autor y que realmente pues habla de una homosexualidad reprimida y lo vemos también ahí. Hace mucho, no para este programa, me encontré con datos de cómo él escribió La Sirenita pensando en él mismo, ¿no? De decir, un hombre no puede amar a otro hombre, se ve mal, entonces hace la metáfora de la sirena enamorada de un príncipe y entonces este amor imposible. Entonces creo que es un autor... Habría posiblemente que revisar qué fue primero, si La Reina de las Nieves o La Sirenita, para saber en qué estado de closet estaba el escritor. Exacto, pero tuvo... O de pronto era bicicletón.
Pues más bien como que todo apunta a eso, ¿no? Porque sí tuvo como relaciones con algunas mujeres y se entregaba y tuvo relación muy fuerte con un bailarín que era como bastante pasional. Está padre, o sea, como que creo que eso también nos enmarca que era un escritor con una mentalidad totalmente distinta o fuera de lo de los cánones que tendrían que ser y sobre todo para la época, ¿no? Entonces sí. Ahora, sí, perdón. No, eso, nada más que igual luego seguramente regresaremos con él cuando analicemos La Sirenita, ahora que venga la nueva versión de Disney, podremos hacer ahí todo un comparativo. Spoiler time. ¡Ea! No, pues ya Bueno, todo el mundo sabe que vamos a hacer La Sirenita. muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces, llegamos a la Reina de las Nieves, llegamos a Entonces, Frozen. bueno, sí, hablando un poquito sobre la historia, sobre el cuento que tú acabas de relatar, yo sí creo que hay algunos elementos que se retoman. Am, por ejemplo, en las dos versiones que yo leí, que sí tienen diferencias entre ellas, Ajá. pero que más o menos el viaje es el mismo y los personajes son los mismos, y en la conclusión de alguna manera es muy similar, que hablan sobre una niña o una adolescente que se, como pasado, ¿no? De este personaje de la Reina de las Nieves, que nadie por su a lo mejor habilidad mágica, que en ese momento no es que se describe que sea hacer hielo ni nada por el estilo, Ajá. nadie quiere jugar con ella o no se relacionan con ella, y por eso su corazón se enfría tanto que se vuelve la Reina de las Nieves, ¿no? Hay una cierta similitud en eso con el concepto de esta niña que crece separada de su hermana, porque los padres, digamos, hacen una separación entre ellas, Sí. por temor a la magia de la niña, ¿no? Que es Elsa en Frozen. Y a este corazón frío hasta cierto punto que se distancia y que en este momento que todos conocemos súper épico de la película, donde en este momento en nuestro programa sonará Let It Go, es cuando ella se aparta a este castillo y De hielo. ese cambio de atuendo, además, ¿no? Casi Icónico mágico. otra vez. Hoy vamos a usar mucho la palabra icónico, discúlpenos. Icónico, sí, es la palabra del día, pero además, curiosamente, y tú dime si no estás de acuerdo, que un poco más, además que para los niños, casi que eso se ha vuelto un momento icónico otra vez. Pueden tomar Exacto. un shot por cada icónico en este programa. Va. Icónico de la comunidad Va. LGBT, ¿Icónico ¿no? qué? De la comunidad LGBT. Ah, totalmente, totalmente. Se ha Sí, eso vuelto es como algo como un súper referente, Elsa, para la exacto. comunidad. Pero antes de entrar en más detalle con Elsa y todo lo que eso representa, sí, esta parte de ese concepto del personaje, quitándole la maldad, creo que tiene como cierta inspiración en el cuento original, ¿no? Y De hecho, también, si también, recuerdas esa parte, ah, perdón. te iba a hablar justo de la hermandad, ¿no? O sea, de cómo describe Christian Andersen en su cuento que estos niños se quieren como hermanos y vemos esta unión de realmente hermanas de sangre, que no iba a ser así en un principio, pero que terminó siendo. Está padre. Sí, la protagonista del cuento va en búsqueda de su mejor amigo, hermano, slash hermano, que es raptado por la Reina de las Nieves. Y en Frozen, Anna va en busca de Elsa, su hermana, que no ha sido raptada por la Reina de las Nieves, pero Pero digamos, ella decidió ella. aislarse, ¿no? Exacto. Exactamente. Entonces, hay ciertas similitudes en ese viaje y lo que yo te quería decir es, recuerda que hay este momento del viaje de Elsa, donde, claro, como protagonista de una película infantil, sin ella saberlo, en esta liberación que tiene, donde va lanzando copitos de nieve por todos lados, crea cierta, digamos, crea ciertas complicaciones o maldad, entre comillas maldad, porque el reino se sume en
en la nieve, sin ella saberlo, en la nieve que ella dejó. Claro. Y los gigantes, el gigante de nieve. El malvavisco. Está ahí, ¿no? Y es como una consecuencia a la liberación de ella. Porque también se habla que era un reflejo del estado de ánimo que ella tiene, como el personaje, de esta frustración y este enojo de no poder ella controlar sus poderes, de no entenderse ella a sí misma, y en esta liberación que va haciendo la canción, pues va dejando todos esos miedos y frustraciones y que se ven reflejados en su magia. Es decir, como bien dices, ella no quiere causar daño, sin embargo, crea un monstruo a partir de todos estos sentimientos y frustración que se vuelven realidad sin ella ser completamente consciente. Y creo que es algo pues bastante profundo, ¿no? Con Disney, está padre. Sí, para no adelantarnos, porque la idea ahí, lo digo que quería era como que retomáramos un poco esos elementos que sí están en el cuento y que se representan en la película, ¿no? Ajá. Y ahora entramos de lleno con la película, pero también hablar un poco lo que significa cuando Frozen llega finalmente en el 2013 a las pantallas. Primero que nada, creo que es súper importante decir que la película hace, después de haber pasado por estos dos aspectos, dos puntos de la historia, en 1943 y luego en el 2002, cuando Disney decide no hacer el proyecto, cerca del 2010, 2011 se retoma para salir a los cines en el 2013 y consigue a la fecha 1.28 mil millones de dólares. En ese momento es la película más taquillera animada, dirigida y escrita por una mujer. Totalmente. La película está, y ahí voy a hacer un circulito. El proyecto cuando lo asignan, cuando se revive, digamos en el 2010, 2011, se le asigna a Chris Buck, que es el director, o fue el director de Tarzán. Había hecho, además tenía toda la vida en Disney, porque había sido diseñador de personajes en Pocahontas, por ejemplo, y había trabajado en otros proyectos. Después de Tarzán dirigió otras películas para Disney también, pero bueno, le asignan La Reina de las Nieves. Él había trabajado con Jennifer Lee en Ralph el Demoledor. Ajá. Que Ralph había sido un repunte de Disney, porque ahí lo importante es que mencionemos que recordemos que después de esta época dorada de Disney, con las animaciones, viene la época de oro de Pixar, donde cada año Pixar está nominado a la mejor película animada y ganador de la mejor película animada, y sí Disney se apaga un poquito en los reflectores. Y vienen estas películas otra vez que de pronto no causan un gran impacto en la pantalla, en la audiencia, como La Princesa y el Sapo y algunas otras que estuvieron por ahí en ese periplo, ¿no? Sí, pues creo que Vacas Vaqueras, ¿no? Que marcó así el hundimiento de la animación en 2D, ¿no? En 2D, exacto. Y entonces Disney viene de esta, digamos, bajo perfil, después de que Pixar toma ese brillo, pero bueno, la verdad es que mucha gente no entiende ni entendió en el momento la diferencia entre Pixar y Disney. Siempre hay gente que sigue pensando que es lo mismo, y sí, que son empresas hermanas o socias, o una dueña de la otra, pero no era Disney Animation Studio, tal cual. Exacto, ¿no? Son como dos corrientes diferentes dentro de una empresa. Otra cosa totalmente. Y en un esfuerzo, de hecho, por empujar a Disney, nombran, y de verdad, anótense estos datos porque son importantes, y por eso la relevancia de Frozen para mí. ¡Qué bárbaro! Ya andas dando clase. Sí. John Lasseter, que estaba a la cabeza de Pixar, en algún momento, y no me quiero poner exacto, porque además no lo sé, pero en qué año, pero en algún momento pasa, además de ser la cabeza de Pixar, a ser el director creativo de Disney Animation Studio. Es decir, todos los proyectos de alguna manera tenían
que pudieran salir en Animation Studio de Disney tenían un ojito de John Lasseter, ¿no? Que era como en ese momento el rey Midas de la animación. Ajá. Y bueno, Frozen, de hecho, sale bajo la administración de John Lasseter, pero antes de Frozen, un poquito unos pasos atrás, la primera película de animación 3D al estilo Pixar, pero sin ser de Pixar, sino de Disney Animation Studio, la primera película de Disney Animation Studio con una princesa es Tangled, ¿no? O Enredados. Ah, Enredados, claro, de Rapunzel. Que le va bien, no Sí. tan extraordinariamente bien. ¿Qué es lo que pasaba con, o sea, no al nivel de Frozen, es a lo que me refiero, le va muy bien. Le va muy bien, le va muy bien. Le va muy bien, no demeritemos, le va súper bien. Sí, ya le va subiendo el calificativo. Ajá. Bueno, la verdad sí está chingona, con está muy chingona. Sí, no, pero vaya, no fue lo que fue Frozen. Ah, ¿no? Bueno, pero en ese momento Disney tampoco sabía que iba a ser Frozen, entonces sí, llegó no, como un buen nivel. Ellos esperaban haber tenido un éxito más como el de Tangled, ¿no? Totalmente. Y cuando sale, de hecho, Tangled, y lo hablamos un poquito en el programa de los hermanos Grimm, es un poquito una respuesta a este cambio de audiencia y este cambio infantil, ¿no? Entonces regresamos con una princesa, pero el príncipe ya no es el arquetipo que era antes, porque ahora es un ladrón. Ella es una tipa que resuelve ella el problema, ¿no? Claro, no tiene está que todo el tiempo caminando hacia adelante, ¿sabes? Como sería en la narración. El personaje propone. Caminando a lo que sería Frozen, creo, ¿no? Exacto. Sin todavía llegar ahí. Pero, claro, lo que Disney pensaba es, nos estamos ahogando, por así decirlo, en el sentido en el que nuestras historias ya no se identifican con los niños de hoy, ¿no? Y Tangled es un ejercicio de eso. Tanto bueno, que también lo pondré en la mesa, que empezó, no les funcionó tan bien, con Mérida en Valiente, ¿no? Esta protagonista femenina. Y luego, como que ahí fue el despertar. Mérida es de Pixar. Bueno, sí, tienes razón. Pero bueno, sí. Ahí es como para mí donde hubo como un brillo, quedó ahí, y luego ya vino Enredados con esta princesa de Rapunzel, donde ya realmente se encaminaron a esta nueva figura femenina en Disney. Sí, exacto. Sí, creo que, bueno, no sé, ahora no recuerdo si fue primero Valiente o si fue primero Rapunzel, pero creo que era un poquito una respuesta de Disney con Enredados en tratar de responder a Pixar. A nosotros también podemos hacer otro tipo de películas. Y Pixar respondiéndole a Disney, nosotros también podemos hacer princesas y las podemos hacer bien. Y creo que los dos ejercicios valen la pena, pero ninguno de los dos consigue lo que consiguió Frozen. Lo que estaban buscando, ¿no? Totalmente. Era representar a los niños más modernos. Fíjate cómo películas de Pixar en ese momento, como Up, con una historia cero infantil para mí, porque te habla sobre la muerte, sobre la vejez y todo eso, consigue mucha más relevancia que estos títulos, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, se le asigna al proyecto y también algo importante ahí es que si te fijas, entonces ellos también comienzan a separarse porque ya Tangled o Enredados no se llama Rapunzel, ¿no? Claro, se van desprendiendo de esos cuentos. Empiezan a incluso a direccionar, ¿no? Eso, ¿no? Claro, no es la princesa. Porque puede haberse llamado Rapunzel, pudo haberse llamado La Reina de las Nieves, esta película, y decidieron no ir por ese, digamos, aspecto clásico. Pero entonces, bueno, en el 2010, 2011, cuando se le asigna el proyecto a Chris Buck, post-Tangled y buscando un poquito esa línea, Chris había trabajado con Jennifer Lee, que había sido la escritora de Ralph el Demoledor. Y me parece un momento de una decisión muy acertada. No sé si fue una decisión, me parece que fue una decisión de Chris Buck, porque él invita a Jennifer Lee a, por favor, escribe conmigo esta película. Y me parece muy acertado porque
Lo curioso, y algo lo que quiero remarcar, y por eso de verdad les recomiendo este tema de este documental de Despertando a la Bella Durmiente, es que aunque ellos pretenden redefinirse y entender y sobre todo llegar a un público infantil femenino, Ajá, lo hacían desde la visión de los hombres. totalmente. O sea, a la Como cabeza pasa bastante. estaban asignando a un director que era Chris Buck para dirigir Frozen y escribirla. O sea, todo seguía siendo desde la visión de los hombres. No sé si este hombre tuvo una revelación o algo, pero él decide, me imagino que tuvo una muy buena experiencia de trabajo y decide traerse a Jennifer Lee para que escribir con él Frozen. También puede obedecer a que en medio de Tangled y de Frozen salió Ralph el Demoledor y la verdad es que también fue un éxito para Disney en ese momento que ellos no esperaban, ¿no? Con personajes que no estaban dentro de los arquetipos y con una historia bastante fresca para ese momento. Ahí tenemos a otra princesa, la niña que no me acuerdo cómo se llama en este momento, la de Sugar Rush, que es la de, ¿no? Que una niña que al final es princesa y al final descubrimos que es la princesa del juego, pero es esta corredora de carreras que la tienen como aislada. Entonces otra vez vemos este empuje hacia personajes, princesas diferentes, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí podemos entrar, que sé que te va a encantar, en el tema de, claro, la reinterpretación de la historia de la Reina de las Nieves desde este punto de vista femenino, ¿no? Ajá. Y como decías tú hace rato, Let It Go es más, y la trascendencia que consigue es porque es más allá de una canción de una película animada, se convierte en un himno sobre la libertad de no ser lo que los demás quieren que seas. Entonces me parece que encuentra una voz, con Jennifer Lee, la historia encuentra una voz bastante femenina, donde se replantean cosas como no, como bueno, contarla desde el punto de vista de dos hermanas, porque sí había un comunicado de prensa previo, quiero que sepas y que sepan, que había un comunicado de prensa previo donde cuando definían Frozen decían, sí, de Disney, Frozen va a ser la historia de, no recuerdo si ya la nombraban como Frozen o no, pero el proyecto, la historia de dos chicos que uno es raptado por la Reina de las Nieves y su amiga va y lo busca. Entonces, cuando entra este cambio, y creo que encuentra una voz muy femenina la historia al decir, es la historia de dos hermanas. Claro, y ahí, no sé si tú viste, pero yo vi unas animaciones donde que en realidad Elsa iba a ser la villana del cuento. Y hay dibujos y bocetos de cómo se iba a ver y de repente te recuerdan a Cruella de Vil en 101 Dálmatas y con el pelo azul y sí, en algún punto decidieron que pues no era por ahí, ¿no? Que no iba a ser la villana y sino encontrar esta hermandad literal con el personaje de Anna. Y que empieza o sí se siente un toque más femenino a nivel guión cuando empezamos a romper ciertos estereotipos con los que sí venía cargando Disney, ¿no? Como el hecho de que el amor verdadero que salva en esta película no es el de un hombre hacia una mujer, sino el de dos hermanos o dos hermanas. O dos hermanas en este caso, totalmente. Ajá. Que hay, por ejemplo, claro, que hay dos momentos de amor verdadero en la película, que es el de Olaf, cuando se queda con Anna, que ella está prácticamente muriendo frente a la chimenea y Olaf se está derritiendo y que él está dispuesto a quedarse ahí y a morir por ella, que hubiera sido otro momento en el cual Anna se hubiera salvado. Entonces vemos otras maneras de encontrar el amor verdadero, ¿sabes? Uh-huh. Y que después, digo, lo retoman en Maléfica, ¿no? Uh-huh. Está padre como es. Ajá. Y un poco no hacer menos, porque creo que mucha gente no lo toma, porque de pronto el personaje no brilla tanto en frente de esta historia de dos hermanas,
pero Christoph como protagonista es un cambio en el código de Disney, ¿no? Tendremos que hacer un gran paréntesis en Christoph, porque sí, es el punto más, pues para mí, claro, que el personaje de Anna y esta princesa que tiene un conflicto interno de querer ser ella como realmente es y querer ser libre, y tenemos a la otra princesa que es su hermana Anna, que es más fiel a la representación de la princesa que se casa porque se quiere casar y se enamora con solo ver al hombre una vez en su vida. Y luego tenemos el rebote de Christoph, que a mí la escena donde van ellos en el trineo buscando a Elsa y él empieza a interrogar a Anna así de, pero ¿cómo te vas a casar con alguien que acabas de ver una vez en tu vida? Sí, Disney comienza a burlarse de él mismo. De él mismo, claro. Ajá. Creo que también es un momento bastante icónico, ¿por qué no? Pero para la franquicia de Disney. O sea, de tener a este personaje que no es el típico hombre tóxico en una relación. O sea, que lo modifica y empieza a cuestionarle, a decirle, oye, ¿pero por qué? Hasta hay chistes, para adultos que le dice, ¿y ya sabes cuánto calza? Y la otra así de, eso no es importante. O sea... Bueno, yo no sé si eso era un chiste para adulto o tú solo lo interpretaste. No, todo el mundo sabemos que era un chiste para adultos y se comentó. Pero también, además de esas cosas que creo que son muy importantes que mencionas tú de Christoph, tenemos a Christoph, o sea, este protagonista que no es, creo que nunca, no es necesario ni entrar en detalles porque no es rico, no es tampoco el pobre que está detrás de la riqueza. Además, hasta un poquito como viene de un tipo nuevo de familia, ¿no? Porque es criado por estos trolls o cosas de piedras que lo tienen como un hijo. Entonces es como un poquito una representación de la adopción, la familia moderna. Pero además, en contraste con el amor que él tiene en esta familia versus un poco la soledad de la que viene Anna en una familia que hubiese sido más... estructurada y que tú dices son reyes, exacto, y no sufren de dinero y al final son princesas y pensaría uno que está todo perfecto en su castillo literalmente de cristal y Disney nos hace ver que las familias, pues ahora sí que en todos lados se lava ropa, ¿no? Y bueno, entonces la gran sorpresa, David, es Frozen hace 1.28 mil millones de dólares en recaudación. Además, Let It Go entra al top 10 de la lista Billboard, siendo la primer canción de una película animada en entrar en esa posición desde Pocahontas, desde Colores en el Viento de Pocahontas. O sea, habían pasado más de 10 años. Ajá. Sin que una canción de película animada de Disney Studio estuviera ahí. De Disney Studio. Remarco porque no sé respecto a Pixar, ¿no? 10.9 millones de copias vendidas en el 2014 de la canción, siendo la canción más vendida del 2014. Ahora, cuando usted dice que Frozen es una peliculita de niños, además de estos datos muy importantes que creo que... Te enojas. Respecto a lo que te mencionó David, porque, a ver, y te lo digo por los mensajes que yo recibí de Instagram, de que no, porque es un mal mensaje para las niñas. Me parece que es en realidad la primera película que manda un mensaje diferente en ese sentido. Entonces creo que las personas que me pudieron haber escrito eso ni siquiera la han visto. Y lo cual es muy feo que opinen sobre algo que no han visto. Pero... O sea, ya estamos en el programa 3 y ya tienes haters, así de, no, está mal, todo mal. No, bueno, pero además al Instagram de Sergio Mendoza. Pero además ni siquiera saben que íbamos a hacer este programa sobre eso, ¿no? Es simplemente porque yo la estaba viendo, que es peor. O no veas eso, yo veo lo que yo quiero, señora, por favor. Señora, siéntese. A ver, Frozen. Pero veamos este punto. O sea,
La película no fue el fenómeno porque sí creo que sorprende a Disney el alcance. Ajá. Sin embargo, no es gratuito porque tenemos a un director que tiene mucha experiencia, que es, se me fue el nombre ahora, Chris Buck. Sorry, acá tengo mis notas. Chris Buck, que venía de hacer Tarzán, que había trabajado en el diseño de personajes de Pocahontas, de La Sirenita, o sea, también había dirigido, me parece, Chicken Little, que ahí había como que una película bien, ¿no? Que quizás no tuvo la relevancia que debía de haber tenido. Sí. Entonces, que había trabajado en Ralph el Demoledor. Sí, con un currículum bastante amplio, ¿no? Sí, tenemos Fuerte. una escritora que es Jennifer Lee, también que se suma a dirigir la película con Chris Buck, que le da creo, reenfoque femenino actual, ¿no? Sin el vicio de quizá que podía tener Disney al respecto. Y en la música tenemos a dos compositores que cuando uno piensa que Let It Go pudiera haber sido algo de suerte, pues no, porque resulta que los compositores son los mismos compositores de Avenida Q y de Book of Mormon, que han ganado Tonys en Broadway y que tener ese talento componiéndote las canciones originales ya era un Sí, paso adelante. un Que nivel de Disney calidad diferente, ¿no? que Disney ya lo había tenido en su época de oro cuando La Sirenita y El Rey León habían traído gente de Broadway y La Bella Durmiente habían traído gente de Broadway a componerle las canciones. En este caso vuelve a pasar, vuelve a funcionar y repito, 10.9 millones de copias vendidas de Let It Go en el 2014 y la convierten en la película, en la canción más escuchada de ese año. También ganó un Oscar, by the way. Ganan un Oscar a Mejor Canción, ganan un Oscar a Mejor Película Animada, que aunque no tengo el dato, sí creo que ya había pasado bastantes años sin que Disney Animation Studio ganase el Oscar, que fuese o para Pixar o muy raramente para alguien más que no fuese Pixar, ¿no? Pero acá viene la vuelta de tuerca, cuando yo les decía, grábense estos nombres, es... Ahorita saco la libretita. Era respecto a como les decía, John Lasseter supervisa Frozen todavía. De hecho, es John Lasseter, David, el que tiene la idea, cuando lee el guión, él toma la decisión de que sea animación de computadora, no animación 2D. Ajá. Porque el proyecto estaba considerado o concebido para ser 2D. Ok, bastante arriesgado pensando en la competencia de Pixar. Competencia entre comillas, pues. Él, cuando lee el libreto, el guión, le parece, sorry porque no es libreto, es guión, a él le parece que es que le recordaba ciertos aspectos que habían ganado mucho en Tangled y que podía ser una película que tuviese más posibilidades visuales en ese tipo de animación, ¿no? En 3D, en computadora. Ajá. Ya lo dije, yo sé que la película ganó 1.28 mil millones de dólares, pero se mantiene como la película escrita y dirigida por una mujer más taquillera hasta que aparece Wonder Woman de Warner Brothers, ¿no? Y basado en eso, cuando unos años después, me parece que esto fue entre el 2017 y 2018, John Lasseter es acusado de acoso sexual. Tan, 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 tan. Ajá. John Lasseter es acusado de acoso sexual. Toma la barba. O sea, la cabeza de Pixar y de Disney Animation Studio. Y ahí Disney me parece que hace una movida muy interesante como empresa, porque obviamente destituyen a John Lasseter y nombran una cabeza para Pixar y una cabeza para Disney Animation Studio. Y la persona elegida para dirigir Disney Animation Studio es Jennifer Lee, la directora y escritora de Frozen. Hija de Bruce Lee. No, no es cierto. Y yo así de, oye, no lo sabía. Ay, eso no lo sabía, voy a hablarle a Bruce. No, no es cierto, es que tengo rato que dices,
Lee, yo, ay, ¿será algo de mi querido Bruce Lee? Pero no creo, ¿verdad? No. Este, entonces, bueno, Jennifer Lee, y aquí remarco, es la primera vez que una mujer dirige los Disney Animation Studio. Me parece una jugada interesante porque Disney, ¿qué es lo que hace? En respuesta a despedir a alguien por acoso sexual, no solo lo despido y no solo cambio a mi cabeza del departamento, sino que además nombro a la primer mujer en ese puesto, a la mujer que me ha dado, que tuvo la película más taquillera y que por lógico, por causas obvias, ella debería de estar al frente. Totalmente. Entonces, bueno, Jennifer, de alguna manera, post-Frozen, tiene que ver como director creativo en películas como Big Hero, Zootopia, Moana. Obviamente dirige y escribe otra vez Frozen 2. Después de 6 años, Después de 6 ya que años. salió la primera. Ajá. Y Y sí se nota el giro, bueno, el toque de ella, ¿no? La influencia en todas estas historias, porque creo que sí hay un resurgimiento de Disney en todas estas historias, porque todas las que mencionaste ahorita, como Moana, Hero, o sea, son historias que otra vez todos nos enganchamos. O sea, ya retomamos a Disney otra vez para, sale en el cine y corremos a ver algo, ¿no? De ellos. exacto. Y bueno, creo que, o sea, viéndolo desde ese punto de vista, estamos hablando de algo histórico que representa Frozen en ese sentido, porque no solo representa para ellos un cambio en el chip, en la forma de contar las historias, con esto de ya no tener al príncipe tóxico, con esto de ya no ser la mujer que espera ser rescatada, hablar sobre nuevos temas como el amor entre hermanos, sobre además la identificación, la libertad. Ahí, y si El ustedes pueden ver, reconocimiento propio, ¿no? De quién reconocimiento soy. propio. Hay historias muy fuertes o importantes respecto a gente, sobre todo chicos, ¿no? Adolescentes, que Let It Go les significó el no suicidarse. Por eso también para mí es como, ok, entendamos qué hay detrás de todo esto, porque no es solo una película para niños en ese sentido. Hay Pues no, porque testimonios. cuando un tipo, una película o una obra de teatro o una ópera o cualquier medio artístico representa tanta repercusión en el mundo, es por algo. O sea, no puedes decir, ah, es que es película animada, entonces no importa. A ver, si tuvo esta importancia y esta influencia a nivel mundial, es por algo, porque un mensaje nos está transmitiendo, es porque algo de todos los espectadores necesitábamos escuchar, necesitábamos ver, en este caso Let It Go, ¿me explico? No podemos denigrar ese trabajo por pensar eso, que solo es para algo para los niños, al contrario. Y entonces viene la era post-Frozen, ¿no? Que obra de Broadway, que David fue a ver. Ay, yo la vi, me encantó. Tenemos que hablar de ese momento mágico musical, literal. Ajá, dale. Icónico. Otro shot y cuéntanos. Pues mira, la verdad es que yo fui, acababa de estrenar, tenía un poquitito que estrenó el musical ahí en Broadway, y pues era de cómo, pues la gran interrogante era dos. Uno, ¿cómo van a hacer con la cosa de la magia? Que eso digo, podría sospechar más o menos que pueden hacer, pero dos, el vestido. ¿Cómo se va a cambiar el vestido? Y déjame decirte que el cambio de vestido en Broadway sí era muy impresionante, muy alucinante. Para empezar, uno de los datos que aquí vemos, ahora creo que es una nueva ola de Disney que trae, era que Christoph era afroamericano. Entonces sí, cuando yo lo vi, dije, ah, caray. Digo, no es que te moleste, pero pues de alguna manera la película era muy reciente y tienes el personaje muy identificado y en Broadway pues sí era un afroamericano y decía yo, bueno, órale, va. Bueno, no afecta nada en la historia, pues, pero sí Ujú. siento que ahora Disney está a la par incursionando
como incursionó en estos personajes femeninos, en la inclusión desde otro momento, ¿no? Y toda la cosa de la magia, pues todo el teatro se hizo pensando en el montaje de Frozen, el musical. Entonces de repente salían cosas de hielo de todos lados, nevaba en escena y la verdad era padrísimo y impresionante y estar cantando ahí en vivo con los actores, pues sí, es otra sensación muy diferente a la que te da el cine. Y ese momento icónico en el cual ella está cantando Let It Go y de repente está en el centro del escenario, muy cercano a Proscenio, y todas las luces están sobre ella, sobre el personaje de Elsa, y de verdad, es muy impresionante. Ella extiende los brazos en cruz, digamos, para los que no están escuchando, y en, no sé, una milésima de segundo, su vestido desaparece y tiene el otro vestido. A la luz de todos, con todas las luces en ella. O sea, no era un truco de, ay, vino tantito humo y me desapareció el vestido. Ay, me sacaron cargando los bailarines y entonces, no, o sea, enfrente de todos y si te quedas en, ¡oh! Y creo que el truco, porque no podría decirlo así es que la parte trasera del escenario, o sea, en el fondo del escenario, succionan el vestido Wow. con aire y entonces a ella se le desprende. Pero es tan rápido que ni siquiera tienes oportunidad de entender qué es lo que pasó. Es lo que pasa. Exacto. Y me parecía que previo a la pandemia la obra seguía, o sea que estaba teniendo una buena recepción. Y después viene obviamente Frozen 2, ¿no? Que Y recauda más que la primera, ¿no? exactamente. Mucho más dinero. Frozen 2 recauda 1.5 mil millones de dólares, o sea, supera a la primera. Creo que en su año de estreno lo único que la rebasó fue El Rey León, la Ajá, versión, y ahí la hay como un versión. debate, ¿no? Porque decir, El Rey León, pues no es animada, pero sí es animada, pero en computación. Entonces era como de, bueno, no los podemos meter en la misma categoría, pero pues, Ujú. Es live action, pero no es live action. Sí. exacto, exacto. Muy complicado el tema de regresar con Frozen 2, porque no lo tenían, no era que la primera estaba concebida para tener una secuela. Idean la historia y el documental ese que también está en Netflix, que se llama Into the Unknown, del making of sobre la película, que cuenta bastante, de una forma bastante caótica, pero también bastante interesante en cómo Disney se cuidó mucho para lanzar esta segunda película. Todavía 6 meses de la premiere, haciendo previsualizaciones con focus group o con audiencia, donde recibían comentarios y regresaban a reescribir cosas de la historia y a reanimar cosas de que ya tenían animadas. Y a mí me parece que la película sí se siente un poquito atropellada cuando uno la ve. Parece tener un fondo muy denso y un empaque muy sencillo para los niños, ¿no? Esa es como mi sensación ahora que la vi por segunda vez. Y Claro. creo que cuando después de que uno ve el documental lo entiende, porque parecía que era una película mucho más madura la que tenían en mente, van y la proyectan con niños, se dan cuenta que los niños no la entienden y deciden aligerar la historia y además meterle más comedia y más cosas como para volverla más ligera. Aún así, yo creo que funciona la película. O sea, no al grado de la primera. Ajá. O sea, económicamente ya vimos que mejor aún. Pero para mí, a nivel de historia, no al grado de la primera, pero no decepciona tampoco. No es como Pocahontas 2 o Mulan 2 o esas cosas tan O horribles. Sirenita 2 y 3, o sea, ya era Ajá, una esas cosas cosa tan de, horribles oigan, que paren esa Disney masacre, siempre ¿no? saca solo para DVD, ¿no? Sí. Y en este caso, creo que no desmerece, pero no llega para mi gusto a ser o a representar. Ellos tienen una canción que es Show Yourself,
que para ellos iba a ser su nuevo Let It Go, y yo creo que nadie se sabe esa canción. Into the Unknown sí consigue volverse algo más icónico, no al grado de Let It Go, pero sí, bueno, que lo cantara después Panic! At the Disco y todo esto como que ayudó mucho, y el cantito que David dice que es el de las vacas. Claro, no me lo crees, pero búsquenlo, ustedes que nos están escuchando o viendo, busquen que ese canto en realidad lo reproducen, es que no me acuerdo si es en Noruega o en qué parte del mundo, y es justo para llamar al ganado, donde las mujeres cantan y el ganado responde y vienen hacia ellos. Bueno, pues el que le cantaba a Elsa pensó que Elsa era un ganado. Ajá. Y ella respondió. Pero bueno, funcionó. La muchacha fue en busca de... Bueno, y la película vuelve a tener a Kristen Bell, vuelve a tener a Irina Menzel, a Jonathan Groff, que Jonathan Groff, mi amor, es Christoph. Si no han visto a Jonathan Groff en Looking, por favor, véanlo, para que les pase lo que a mí cada que escuchan su voz en Christoph. ¡Qué miedo! Para que les pase lo que a mí. ¿Por qué? ¿Ves que no es una película para niños? No, es lo que yo decía. No es solo una película para niños. Hay que ver más allá de eso. ¿Cuánto calza Christoph? ¿Cuánto calza Christoph? Es la pregunta de Frozen 2. Pues no sé cuánto calce, pero sí en Looking se le ve bastante. Entonces... David, sobre Frozen 3. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Hay Frozen 3 o no hay Frozen 3? Mira, yo había escuchado un rumor, a lo mejor es un chisme pasillo, y yo había escuchado el rumor de que iban a hacer 4 películas, una por cada estación del año. Uh-huh. En la primera tuvimos el invierno, en esta segunda tuvimos el otoño como escenario principal de la película. Entonces no me suena tan descabellado. Más no sé si salió de esto que te estoy diciendo o si realmente sea que estén pensando en 4 películas. Ahora sería muy raro, ¿no? Porque estaríamos yendo como para atrás en el sentido en el de... Pues no sé, Toy Story otoño, tiene... O sea, porque si me dijeras invierno, primavera, verano, otoño, tiene como una secuencia. No, pero todo es cíclico. Invierno, o sea, puedes empezar donde quieras y vas en ese orden. O sea... Bueno. Y lo otro que quedó muy abierto y que mucha gente se molestó, y es particularmente un punto que no se toca, de hecho, en el documental sobre Frozen 2, es si para muchos Elsa se ha vuelto un icono de la comunidad LGBT, pero además se reavivó esa llama al decir, es que es un personaje, ella es lesbiana porque tiene Hasta hubo un hashtag, ¿no? Que era de una novia para Elsa, pensando que en Frozen 2 iba a aparecer esta representación amorosa. Y tiene esa pequeña escena con una chica de la tribu del bosque. Sí, todo el mundo pensó que iba a ser la buenona. Y todo el mundo dijo, esta es la que ganó, esta es la que se ganó la corona, ¿no? Sí. Pero Disney... no entró en detalle. Sí dieron una, pero no me acuerdo quién fue, dieron una, hablando pues en una entrevista, no hubo un comunicado tal cual de Disney, pero dijo que no iba a tener relaciones amorosas, ninguna relación amorosa del personaje de Elsa, porque ella estaba en busca de saber quién era y que ella no necesitaba ahorita ningún tipo de complemento, sino ella estaba... El personaje de Elsa era completamente capaz y no necesitaba una relación amorosa, y lo cual dije, bueno, va bastante bien con el discurso. También va bastante bien. Del personaje, claro, no necesita ningún hombre, ninguna mujer, ninguna bicicleta, lo que sea que le guste a Elsa para ser ella completa. Un cono de nieve. No existen las medias naranjas y Elsa lo sabe perfectamente. Ella es una naranja completa congelada. Sí. Te dejé Frozen, no supiste qué decir. Me quedé Frozen, más Frozen que Lucía Méndez con el Botox.
Ay, hagamos un programa de Lucía Méndez, por favor. Ajá. Entonces, nada, la próxima vez que usted piensa que Frozen es solo una película animada para chicos, piense un poquito en estas cosas de las que hablamos hoy. La gente que está detrás era gente bastante brillante. Claro, y eso no significa que te pueda no gustar la película. No, te puede no gustar. Es reconocer los alcances que tuvo esta película y la repercusión que tiene en diferentes, y no solamente niños, sino en diferentes partes. Sí, y lo que significó para Disney y para, o sea, en todos los aspectos, ¿no? Creo, en el tema de gerencial, en el tema creativo, en el tema de reenfoque, en el tema obviamente en el tema de ventas, de recuperar y reestructurar un poco la marca de Disney Animation Studio, todo esto que de alguna manera lo consigue una película, ¿no? Creo que vale mucho la pena entrar en ese detalle. Y nada, señores, esto es todo por hoy. Más nada, hemos quedado Frozen. Hemos llegado a otro final de ya nomás nos queda decir icónico, tomate en shot. Icónico. Tomate, así, ahogados ahorita. Cantando icónico. Let It Go, güey, así. ¿Tu Instagram, David Orsi? Mi Instagram es @David Orsi. Instagram, Twitter, Facebook, todo lo que quieran. Ahí voy a estar, lo que salga, TikTok, lo que sea. Ahí lo voy a seguir haciendo como David Orsi. ¿Y el tuyo, Sergio Mendoza, es? Es Sergio MDZ, también en Instagram, Twitter y creo que también en Facebook. Que ya nadie usa Facebook, ¿no? No, nadie. No, mis tías. El Facebook no lo puedo dejar porque son las únicas que ando... me sigan en Facebook, por favor. Claro. Ellas echan muchas porras en Facebook. Síganos para más información, para pasarse el rato, para que cuando vean, Sergio está viendo una película del Chavo del Ocho, ¿será que van a hacer un programa del Chavo del Ocho? Posiblemente no. Posiblemente. Pero no. Si quieren que tengamos algún tema que a ustedes les resulte interesante, estaría padre que nos escribieran con el hashtag Mexican Drama, ya sea a Sergio o a mí en Twitter. O a los dos, etiqueten a los dos, no sean exacto, en Instagram. Y digan, a mí se me antoja que hablen de Lucía Méndez. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Lucía Méndez se quedó Frozen. Bueno, entonces Let It Go, nos vamos y nos estamos escuchando pronto. Besos. Bye. Estás escuchando Mexican Drama con David Orsi y Sergio Mendoza.